En este video exploraremos los conceptos de ángulos. Definición de ángulo. Un ángulo es la figura geométrica formada por dos rayos que tiene el mismo origen y no están en la misma línea. Acá en la gráfica se puede observar que el ángulo AOB está formado por dos rayos, el rayo OA y OB, que tienen el mismo origen pero diferentes direcciones. Se le denota como el ángulo AOB, regiones determinados por un ángulo en el plano. Dado un ángulo AOB, como se muestra en la gráfica, que está contenido en el plano H y formado por los rayos OA y OB, si se ubican los puntos y N distintos del punto del origen, entonces el segmento N, sin incluir los extremos, se le denomina la región interior del ángulo AOB, es decir, la parte sombreada sin considerar los puntos que pertenecen a los rayos OA y OB. Región exterior de un ángulo es el conjunto de todos los puntos del plano que no pertenecen a la región interior ni a los puntos que forman los rayos. Se puede observar claramente en la gráfica. La región exterior está representado por la zona sombreada. Medidas de un ángulo. Usualmente llamamos medidas de un ángulo a la medida de la amplitud del ángulo. Con amplitud se refiere al valor que toma alfa en el ángulo AOB, y los valores de alfa varían de 0 a 180. Alfa es un número que indica cuántas veces el ángulo AOB contiene al ángulo unitario, es decir, cuántas veces está conformado por la unidad contiene al ángulo unitario, ángulo cuya medida es 1 grado y que convencionalmente se mide en su interior. Postulado de la construcción de un ángulo. Sea el rayo OB y H1 uno de los semiplanos determinados por la recta para cada número real alfa entre 0 y 180, hay exactamente un rayo con A en H1, tal que al ángulo AOB se le representa por el ángulo alfa. Es decir, que para cada punto del rayo OA que existe a lo largo del valor de alfa, considerando de 0 a 180. Bisectriz de un ángulo es aquel rayo cuyo origen es el vértice de un ángulo, se refiere al punto O, y sus demás puntos al estar en el interior del ángulo, está hablando del rayo OP, forma con sus lados ángulos congruentes. P está en el interior del ángulo AOB. De la figura se puede deducir que el ángulo AOP y POB es igual a θ. Si y solo si el rayo OP es bisectriz del ángulo,
AOB. Clasificación de los ángulos. De acuerdo a su medida, se clasifican en ángulo agudo, donde los valores de alfa varían de 0 hasta aproximadamente 90, pero no llegan a tomar el valor de 90. Ángulo recto es un ángulo que tiene que el valor de alfa es 90. El ángulo obtuso es un ángulo que varía de 90 a 180. De acuerdo a la posición de sus lados, se clasifican en ángulos adyacentes. Los ángulos son adyacentes si tienen un lado en común. Se puede observar que el lado común en la figura es OB, el rayo OB. Sus interiores son disjuntos y están contenidos en un mismo plano. Según la figura, AOB y BOC son adyacentes con lado común OB. Los ángulos AOB tienen un lado común AOA, pero no son adyacentes, ya que sus interiores no son disjuntos. Es decir, si consideramos el ángulo AOB, el ángulo más oscuro, y el ángulo AOC, es decir, el ángulo grande, considerando las dos regiones, estos ángulos adyacentes, ya que los puntos de los ángulos no son disjuntos. Sea el interior del ángulo AOB, interior de AOB, interior de AOC. La intersección de estas dos zonas es el vacío. Entonces, su interior no son disjuntos. Es distinto del vacío. Está hablando de estos, del ángulo pequeño y del ángulo grande. O sea, al hacer la intersección van a tener puntos comunes en toda esta zona que está comprendida en el ángulo A o B. Ángulos consecutivos son aquellos ángulos con el mismo vértice que están contenidos en un mismo plano. Sus interiores son disjuntos, que al ser tomados uno a continuación del otro, presentan un lado común. Entonces, una de las condiciones para que dos ángulos sean consecutivos es que la intersección de sus regiones interiores deben ser vacíos. Y la otra es que deben tener un lado común. Ejemplo, los ángulos consecutivos serían el ángulo AOB, BO, COD y DO. Y los ángulos que no son consecutivos sería el ángulo AOB, el ángulo COD. A pesar que cumple una de las condiciones, los puntos que forman la zona interior son disjuntos, pero no comparten lados comunes. Por lo tanto, esos dos ángulos no son consecutivos. Ángulos opuestos por el vértice. Son dos ángulos, aquí están los ángulos A o B, B' o A', que tienen el mismo vértice, en donde los lados de uno de ellos son los rayos opuestos del otro. No dice que donde los lados, por ejemplo, el lado OB en dirección es opuesto a OB. Lo mismo pasa con el lado OA. Entonces, el ángulo
formado por este tipo de rayos que son opuestos se les llama ángulos opuestos por el vértice.